Voy a decir algo que probablemente incomode a muchos cristianos. Creo que una parte del protestantismo moderno ha desarrollado una adicción a las profecías. Sí, escuche bien. Y antes de que cierres este video o escribas un comentario diciendo que estoy atacando al Espíritu Santo, escucha el argumento completo, porque no estoy atacando el don de la profecía. Estoy cuestionando algo mucho más peligroso, la dependencia de la profecía. Hoy existen creyentes que ya no pueden tomar decisiones importantes sin que alguien les diga: Dios me mostró, Dios me dijo, tu futuro será así. Y cuando una iglesia necesita más revelaciones que Biblia para mantener viva la fe de sus miembros, tenemos que detenernos y hacer una pregunta muy seria. ¿Seguimos poniendo a Cristo en el centro o hemos sustituido a Cristo por la próxima palabra profética? Quiero aclarar algo desde el principio. No estoy diciendo que Dios no pueda hablar. Creo que Dios es soberano. Pero una cosa es creer que Dios puede hablar y otra, muy distinta, es vivir dependiendo de que alguien diga que Dios habló. Porque ahí cambia completamente la dinámica. La autoridad deja de estar en la práctica, en la escritura, y comienza a trasladarse hacia la persona que dice recibir la revelación. Y eso debe preocuparnos, porque el cristianismo nunca fue diseñado para producir creyentes dependientes de un profeta. Fue diseñado para formar discípulos maduros que conocen a Cristo. Voy a usar una palabra fuerte. Creo que en algunos sectores del cristianismo se ha desarrollado un verdadero vicio. El vicio de necesitar siempre una nueva palabra, siempre una nueva revelación, siempre un nuevo sueño, siempre alguien que interprete el futuro. Antes la pregunta era: ¿qué dice la Biblia? Hoy muchas veces la pregunta es: ¿qué dijo el profeta? Y eso representa un cambio enorme, porque poco a poco la predicación bíblica va perdiendo espacio. En algunas iglesias, la gente espera con más emoción el momento de las profecías que el momento de la exposición de la palabra. No ocurre en todas, sería injusto decirlo. Existen miles de iglesias fieles que siguen predicando a Cristo y la Escritura con profundidad. Pero también existen otras donde la experiencia ha desplazado a la enseñanza. Y cuando eso ocurre, la emoción comienza a gobernar la fe. Ahora quiero hacer una comparación que probablemente incomode. Durante años, los cristianos hemos criticado, y con razón, a quienes visitan mentalistas, adivinos o pitonizos para que les digan el futuro. La Biblia rechaza claramente esas prácticas. Pero ahora quiero hacer una pregunta difícil. ¿No estaremos desarrollando un patrón parecido? Escúchame bien, no estoy diciendo que sea lo mismo. Estoy hablando del mecanismo, del corazón, de la dependencia. Porque cuando una persona siente que no puede tomar una decisión hasta que alguien le diga: Dios me mostró tu futuro, el patrón de dependencia comienza a parecerse demasiado. La diferencia es que ahora todo tiene un lenguaje cristiano. Le llamamos una palabra, una confirmación, una revelación, y precisamente porque usamos un lenguaje bíblico, bajamos la guardia. Aquí hay algo de lo que casi nadie habla: las personas con ansiedad, con inseguridad, con miedo constante a equivocarse o incluso con depresión. Pueden ser especialmente vulnerables a este tipo de dependencia. Y quiero ser muy cuidadoso. No estoy diciendo que tener ansiedad haga a alguien menos espiritual. Estoy diciendo que cuando una persona vive con miedo, cualquier voz que prometa certeza puede convertirse en una fuente de alivio. Entonces deja de descansar en Cristo y comienza a descansar en quien dice conocer el futuro. Eso no produce libertad, produce dependencia. Y una persona dependiente es mucho más fácil de manipular. Aquí quiero ser justo. No todos los pastores hacen esto. Conozco hombres de Dios íntegros que dedican su vida a enseñar fielmente la Escritura. Pero también sería ingenuo negar la realidad. Existen líderes que han descubierto que un creyente dependiente es mucho más fácil de controlar que un creyente maduro. Si para cambiar el trabajo necesitas consultar al profeta, si para casarte necesitas consultar al profeta, si para mudarte necesitas consultar al profeta, si para vivir necesitas consultar al profeta, entonces la autoridad práctica ya cambió. Cristo dejó de ocupar el centro. Ahora el centro lo ocupa quien dice hablar en el nombre de Cristo. Y esa diferencia es gigantesca. Jesús dejó una advertencia que hoy sigue siendo urgente. Mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. No dijo que el engaño vendría solamente desde afuera de la iglesia. También nos llamó a desarrollar discernimiento, porque el engaño más peligroso casi siempre se parece mucho a la verdad. Si este tema te está haciendo pensar, te invito a suscribirte. Este canal no existe para atacar personas, existe para analizar ideas, para hacer las preguntas que muchas veces nadie quiere hacer.
Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta reflexión, compártela, no para crear división, sino para recuperar algo que nunca debimos perder, una fe centrada en Cristo y no la dependencia de experiencias espirituales. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien decir, necesito estudiar más la Biblia para tomar esta decisión? Ahora compárala con esta otra frase. Estoy esperando que Dios me mande una palabra. ¿Notas la diferencia? Una busca crecer en el conocimiento de Dios y otra puede terminar dependiendo de que otra persona le diga qué hacer. Y aquí quiero hacer una observación histórica. La Reforma Protestante defendió un principio que cambió la historia del cristianismo: sola escritura. En otras palabras, la autoridad final para la fe y la práctica es la escritura. Pero en algunos sectores del protestantismo moderno, pareciera que hemos cambiado ese principio por otro. Dios me dijo. No digo que todos lo hagan, no digo que toda profecía sea falsa. Lo que digo es, cuando una supuesta revelación práctica termina teniendo más peso que la Biblia, algo se ha desviado. Hay iglesias donde la gente sale diciendo, qué palabra profética tan poderosa, pero casi nadie recuerda cuál fue el pasaje bíblico que se explicó. Eso debería hacernos reflexionar, porque el púlpito fue diseñado para exaltar a Cristo, no para exaltar al predicador, no para crear dependencia emocional, no para impresionar con supuestas revelaciones. Cuando la predicación bíblica pierde espacio frente al espectáculo espiritual, la iglesia comienza a alimentarse más de emociones que de convicciones. Y las emociones son importantes, pero no puedes sostener una fe durante toda la vida. Porque todos queremos certezas, todos queremos saber si tomaremos la decisión correcta, todos queremos escuchar que nuestro futuro estará bien. Eso nos hace humanos, pero ahí está precisamente el riesgo. Cuando alguien promete conocer el futuro de tu vida, es muy fácil bajar las defensas y poco a poco la confianza deja de estar en Dios para depositarse en quien dice conocer los planes de Dios. Sin darte cuenta, cambiaste el objeto de tu dependencia. Este fenómeno no ocurre en el vacío. El estudio State of Theology, realizado por Ligonier Ministries y Lifeway Research, muestra que existe una importante confusión doctrinal incluso entre personas que se identifican como cristianas. Cuando disminuye el conocimiento bíblico, aumenta la vulnerabilidad frente a cualquier enseñanza presentada con apariencia espiritual. Y un estudio de Barna encontró que una gran mayoría de los estadounidenses afirma creer o estar abierta a experiencias sobrenaturales. Vivimos en una cultura fascinada por lo espiritual. Eso significa que la iglesia necesita más discernimiento, no menos, más formación bíblica, no menos. Quiero dejar algo claro. No estoy promoviendo un cristianismo frío. No estoy diciendo que Dios dejó de obrar. No estoy negando que Dios pueda usar personas. Estoy diciendo algo mucho más sencillo. Toda experiencia espiritual debe permanecer bajo la autoridad de la Escritura. Por eso Pablo escribió, examinarlo todo, retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Observa que Pablo no dice, cree todo, dice, examínalo. Eso requiere discernimiento. Y el discernimiento solo crece cuando conocemos la palabra. Voy a terminar con una pregunta. Si dejaran de existir los sueños, las revelaciones, las palabras proféticas, ¿tu relación con Cristo seguiría siendo igual de fuerte? ¿O sentirías que te falta algo para poder caminar con Dios? Porque si necesitas una nueva revelación cada semana para mantener viva tu fe, quizás el problema no sea la falta de profecías. Quizás el problema sea que hemos dejado de valorar suficientemente lo que Dios ya reveló. Y eso es serio. Porque el cristianismo nunca fue diseñado para producir creyentes adictos a las revelaciones. Fue diseñado para formar discípulos maduros, discípulos que aman la verdad, que examinan todo, que no viven controlados por el miedo y que entienden que la voz más segura que Dios le ha dado a su iglesia no cambia con cada video viral. No critiques este video demasiado rápido. Primero, hazte una pregunta honesta. ¿Quién tiene más influencia sobre tus decisiones? ¿Cristo o la última persona que dijo, Dios me mostró? Si esa pregunta te incomodó, tal vez era una pregunta que necesitabas escuchar, no para atacar a nadie, no para dividir a la iglesia, sino para recordar algo que nunca debíamos olvidar. Cristo sigue siendo suficiente. La iglesia necesita menos dependencia de personalidades, menos dependencia de emociones, menos dependencia de revelaciones constantes y más dependencia de Jesucristo. Porque una iglesia madura no gira alrededor de un profeta, gira alrededor de su Salvador, revelado en su palabra. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Observa que él no dijo, mis ovejas siguen a quien dice hablar por mí. Dijo, me siguen. Ese siempre ha sido el centro.
Si este video te hizo reflexionar, compártalo. Quizás ayude a alguien a volver a poner a Cristo y a la palabra en el lugar que nunca debieron perder. Y recuerda, aquí no venimos a mantener las mentes dormidas, venimos a despertarlas.